¿Qué tal, amigos? Pues hoy vamos a hacer un vídeo sobre el sentimiento de mercado otra vez, actualizarlo. Si os acordáis, ya habéis visto el vídeo pasado, dijimos que era pánico, que si tal, que si cual, que había que comprar el viernes ese famoso, que luego ya vimos que bajó un poco más. El punto exacto nunca lo vamos a saber, nunca, es que nunca. O sea, podemos tener la suerte de haber comprado justo aquí, pero lo normal es que compres por una zona cercana alrededor del punto donde se pueda originar. Solo los mentirosos, como hemos dicho muchas veces, compran en los suelos y venden en los techos, ¿no? Y bueno, y de eso se trata, de ser sincero con uno mismo, porque al final, si no eres sincero contigo mismo, te engañarás a ti mismo, porque a los demás, por mucho que vivas del cuento como viven algunos de estos que ya hemos hablado muchas veces, los Gil, yo qué sé, los Cava, los gestores de fondos estos que fracasados que luego venden y bueno, en fin, todos estos que viven de todo este espectáculo, ¿no? Todo esto mucho más sencillo, ya lo hemos dicho muchas veces, y solamente con el sentimiento de mercado puede ser rentable de sobra y con el SP500, ya sea indexándote, ya sea con CCDs, ya sea con lo que sea, si es que da igual, si es que hay miles de maneras de ganar el mercado sin tener que saber qué va a hacer el mercado y de hecho es que es la base de todo, ¿no? El compra barato y vende caro. Y eso solo se puede hacer cuando hay miedo y cuando ya ese miedo desaparece, pues ya empieza a entrar en un pánico comprador. Ya no es un pánico de miedo de vender, sino comprador. Pues ya es cuando tienes que tener dudas, en fin. Ese camino que hemos hablado muchas veces y sentimiento de mercado es simplemente te lo va a hacer te lo va a manifestar, ¿no? Fijaros que está en 43 ya empieza a salir del pánico, ya de la zona, incluso ya se va a meter en neutral y es ahí cuando ya pueden surgir las dudas, ¿no? De que si este ha sido un rebote simplemente para continuar una tendencia bajista, ¿no? Pero, vuelvo a decirlo, no necesitamos saber no necesitamos esa información, sabemos que hemos comprado en un punto que ha sido, al final, ha demostrado que ha sido bueno, de momento, que ha sido un buen punto para entrar, que no quiere decir que no vaya a ir para atrás, pero bueno, se ha comprado muy cerca de un momento importante y ya lo hemos hecho otras veces haciendo lo mismo. O sea, luego, luego este simplemente indicador nos puede ser útil, es más que de sobra para poder ser rentable y no tener que seguir a nadie, ¿no? En sus fantasías, porque el que diga que sabe lo que va a hacer la bolsa son fantasías, el que diga que sabe que tiene un sistema de valoración de empresas que es la leche está diciendo fantasías, el que viven de eso. Entonces necesitan cuentos y necesitan historia para... Bueno, ya vimos eso, que ya dio dos señales, una aunque fue falsa porque luego cayó un poco más, falsa entre comillas, fue un punto de compra, creo que fue por aquí más o menos. Luego otro más abajo, ¿vale? Y ya la veis ya que se ha recuperado, que va hacia el camino de neutro. Pero cuidado, 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 porque no quiere decir que ya haya terminado todo esto y que no lo sabemos. Nosotros, es lo que digo siempre, si es que no necesitamos saberlo. Y entonces solamente tenemos que un plan, necesitamos un plan, ¿no? El plan es que ahora ya se está acercando a 50, hay que tener cuidado, ¿vale? Vamos a verlo en el gráfico del SP500, que va a coincidirnos con una zona que puede ser una zona de resistencia. Hasta ahora todavía tiene un poquito de margen, quizás. El Nasdaq a lo mejor ya no tanto, pero el SP500 a lo mejor sí tiene, ¿vale? ¿Veis la zona esta? Que ya lo dije en el vídeo ese oculto, que era una zona que si llegaba aquí, pues habría que tener mucho cuidado, pues si especulabas, ibas con CFDs, a lo mejor tenías que vender o reducir, o bueno, porque ya estaba llegando a una zona un poco conflictiva, ¿no? Que puede llegar arriba, que puede superarlo, eso yo no lo sé, nadie lo sabe, y quien lo diga, y quien diga que lo sepa es mentiroso de por sí, vamos. O un ignorante, o puede hacer las dos cosas, que sea un mentiroso y un ignorante, ¿vale? Porque no conoce los mercados, no sabe cómo se mueven. Y puede que sea un farsante o un mentiroso con intereses creados. O puede ser simplemente un ignorante que cuenta cosas que ni sabe de qué va la película, que no sé qué cosa es más grave, ¿no? De las dos. Bueno, ¿qué podemos esperar ahora, ¿no? De la SP500? Pues que llegue a esta zona puede llegar, ¿vale? El problema va a estar aquí seguramente. Pero bueno, ya os digo que no te necesitamos. Si vas apalancado, lo has hecho con CFD, como hablamos en el vídeo oculto, que no es, pues a lo mejor si llevas muchos, a lo mejor te intentas reducir y seguir con el resto por si acaso fuera buena y vender más arriba o... En fin, eso ya es cada cosa
Si lo miras desde el corto plazo, ya tienes que tener un poquito, cambiar un poco de la estrategia, ¿vale? Ya tienes que estar pensando en que cuidado, ¿vale? No vaya a ser que vuelva aquí abajo. Si vas apalancado y tal y cual, como explicamos en ese famoso vídeo, que famoso entre comillas, porque está oculto y solo lo ha visto cierta gente. Pero me refiero que si ya vas apalancado ya tienes que tener otro enfoque. Pero si vas simplemente indexado y tal, pues mira, ya has comprado abajo, ya has añadido más y ahora, ¿qué momento tienes que esperar? Simplemente otra vez a que el sentimiento de mercado vuelva a caer por debajo de 20. En el momento que vuelva a caer por debajo, ya puedes volver a comprar más, ¿vale? Que ese momento puede ser que baje hasta aquí, hasta los mínimos, ¿vale? O puede ser incluso que lo pierda y vaya más abajo, cuyo caso ya tendrías que buscar otro soporte, como dijimos esa vez, ¿vale? La otra vez. Y bueno, y ya está. Y tampoco hay mucho más. O sea, el sentimiento de mercado es así de sencillo. Te va indicando cuando el mercado tiene miedo, cuando tiene euforia. Te está alertando, ¿no? Y te está dando oportunidades. No te va a dar la señal justa, ¿vale? Yo creo que fue el viernes y 4 de octubre, fue aquí. Aquí pudiste comprar. Se pudo comprar más abajo, ¿veis? Pero es que eso es imposible. O sea, una vez que ya se activa el miedo, lo que estaba claro es que lo vimos, que el sentimiento de mercado en 4, que creo que de 4 o 3 llegó a caer. Sí, sobre 4, sobre 3 llegó a caer hasta 3. Eso era una barbaridad. Ahí tenía que salir rebotando, seguro. ¿Vale? Por eso pues, era una señal de compra y es que fue buena, o sea, fue buena. Ahora bien, ya estamos llegando que si tu pensamiento a lo mejor es a corto plazo, estás apalancado, a lo mejor ya tienes que pensarte o en reducir y esperar otra señal ya más abajo o puedes seguir subiendo, eso ya es cosa tuya. Si tienes 4 contratos, a lo mejor te interesa vender 3, quedarte con uno, por si acaso, pero si vas apalancado no te interesa ya. A ver, no es diferente que ir a indexarte simplemente. Si te indexas, simplemente es comprar y a esperar y dejarlo en el tiempo y guardar. Pero si estás especulando en el corto plazo apalancado, que pagas intereses por un poco de intereses por la posición abierta, no te interesa que la posición sea muy abierta. O sea, si tú ya aquí has ido con 4 contratos, vas a ganarle 2.500 o 3.000 euros a la posición, pues a lo mejor te interesa cerrarle y ya está. Eso ya es cosa tuya, o reducirla a 2 o reducir a 3, o sea, reducir, quedarte con uno, con dos, eso ya es cosa tuya, pero cuidado, si tu mente estás apalancado, ya tienes que tener que tomar una decisión, pues probablemente, o estés cerca de tomar no sé, tienes que tomar una medida, porque si se te vuelve aquí otra vez aquí abajo, va a consumirte otra vez tiempo, y si puedes comprar otra vez aquí abajo, no tiene sentido, o sea. Ya aquí la cambia un poco para según cómo quieras usar el sentimiento de mercado. Si lo quieres usar simplemente para interesarte con ETFs, tranquilamente ya tienes la señal, ya estás comprado, ya has acumulado, ya estás dejando de correr y ya está. Que volviera a caer por debajo de 20, ya tendrías otra señal. Ahora bien, si cae al mismo sitio, a lo mejor tú no quieres acumular más en esa zona porque ya tienes y puedes querer que te venga más abajo. A lo mejor te va o a lo mejor no. A lo mejor aquí ahora que se queda en un rango lateral, que lo comenté también, que podía darse, que se quede en un lateral entre esto y se tire aquí 1 año o 2 años. O sea, daros cuenta que esto ya no sube desde enero, bueno, casi, pues si nos vamos más atrás, casi desde aquí, casi desde diciembre de 2024 ya no sube. Bueno, subió un poquito más aquí, un pelín, pero nada, prácticamente está parado. Desde diciembre de 2024. O sea, ya hemos consumido 5 o 6 meses. Ahora se puede tirar aquí otra vez perdiendo 5 o 6 meses más. Vete a saber, ¿vale? Entonces, para alguien que va a largo plazo le da igual, ¿no? Se queda ahí, pero lo que no puede hacer, si alguien va apalancado, ya como tienes que pagar intereses, pues no te interesa tampoco mantener mucho las posiciones. Simplemente intentar coger un buen trozo cada vez que puedas. Porque, a ver, el sentimiento de mercado volverá a caer por debajo de 20 este año, seguramente. Probablemente, yo no lo sé, ¿eh? Pero probablemente te dé otra oportunidad más abajo, en otro momento, porque sentimiento de mercado casi siempre, ¿veis? Aquí cayó una vez, otra vez, dos, 3 veces, 4 veces, 4 veces desde. Aquí estuvo mucho tiempo sin caer por debajo, desde julio así del 2020 hasta el 24, o sea que aquí estuvo mucho tiempo subiendo, ¿veis? Mucho, mucho, mucho. Entonces a lo mejor no te da tantas oportunidades para apalancarte. Vamos, para hacerlo no en desastre
entrar a pie de la letra, sino intentar sacar un cacho. A lo mejor te tienes aquí 3 años o 2 años sin que llegue a caer por debajo de 20, o sea, corres ese riesgo también, ¿no? Pero es lo que hay, o sea, si lo haces en plan especulación o si lo haces en plan ETFs, pues ya cambia. Eso ya es cuestión que cada uno puede elegir la manera que estime oportuna, ¿vale? Cada uno pues toma sus decisiones, eso siempre, ¿vale? En resumidas cuentas, ¿qué podemos esperar ahora mismo del mercado? ¿Qué podemos esperar? Estamos viendo que el sentimiento de mercado ya va a llegar a una zona neutral y de resistencia, porque lo vemos aquí, esta zona de 46, 50. El centro del 50 siempre suele actuar de resistencia o de soporte, ¿vale? Fijaros que aquí cuando subía, apoyaba, ¿veis? Sobre la zona de 40, 50, se apoyaba y volvía a subir, porque la tendencia era alcista, muy alcista, y cada vez que caía sobre la zona de 50, 40, ¿veis? Es neutral, entonces tendía a subir, ¿vale? Pero al final siempre va a haber oportunidades, siempre hay oportunidades. Una al año, dos al año, tres al año, no lo sé. Eso ya depende de los años, depende de lo que sea. Si vas a largo plazo con ETFs, pues simplemente, pues es lo que digo, acumular cada vez que cae por debajo de 20 puntos. Y si vais apalancados, pues debéis de buscar que las posiciones no duren mucho tiempo para que no pagar tampoco intereses a lo tonto, ¿no? Si el movimiento es así, pues es que no sabemos qué va a pasar, por eso lo que estaba comentando. O sea, si vas a muy largo plazo, pues nada, vas acumulando y ya está. Luego los años ya veremos dónde está esto. Ahora estará seguramente muy arriba, más arriba que ahora, ¿vale? Y bueno, y es lo que decía, ¿veis? El sentimiento de mercado rebotó aquí, zona de 4 más o menos, rebotó un poco más abajo por la zona de 4 o 3. Es que era, eso no podía ser, porque es que se estaba saliendo del gráfico, o sea, había un pesimismo tan grande que eso tenía que rebotar, si es que era cuestión de... Eso estaba cantado, ¿vale? Ahora, que el rebote llegara a salirse y llegar a 40, 50, eso ya no lo sabíamos, porque podía haber llegado solamente a 30 y haberse dado la vuelta y haber caído. No lo vamos a saber nunca. Simplemente tenemos que tener la estrategia pensada de antemano. Ya está, así que es así de sencillo. Ya ha rebotado, ya hemos comprado abajo con ETFs y hemos comprado ETFs y hemos especulado. Ya estamos también puestos esperando. Si estamos puestos apalancados, pues la zona esta, pues ya hay que tener cuidado en ella. O sea, si vas con mucho ya, pues ahí ya te lo tienes que pensar el reducir, por lo menos el reducir. Si no, vender toda la posición, pues si llega más arriba, pues a lo mejor llega aquí o no lo sabemos, ¿vale? La posición para vender en apalancado ya es una cosa más personal, más de tu nivel que quieras. Eso ya no se puede. En cambio en el ETF sí, en el ETF pues ya sí, como lo vas a acumular, lo vas a dejar para años, te da igual. O sea, es que simplemente acumulas, es más fácil, por así decirlo. Por eso es muy sencillo para un inversor tener SP500 y usar o SP500 o el Nasdaq 100 porque son prácticamente muy iguales. Es muy parecido hemos muy parecido los índices y el resultado va a ser prácticamente muy similar. El Nasdaq quizá tenga más volatilidad, pero lo que me refiero es que es una estrategia muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla y da resultados bastante sencillos. Entre comillas, sencillos, porque eso sí, como tú pierdas el control, no ejecutes las señales como las tienes que hacer, pues es que te va a ir mal con todo. Si no tienes disciplina para mantener algo tan sencillo. A ver, tú puedes pensar, no, es que aquí está cayendo mucho, es que va a caer más, qué miedo. Entonces ya estás cayendo en el juego en la trampa de los mercados. O sea, el miedo es que lo vas a tener que sentir. Guardarlo de aquí como caía y ostras, esto no se va a parar aquí, esto va a caer mucho más. Si no compras en ese momento, pues te has perdido el rebote. Vale, y ya sea así de sencillo, es que es así de sencillo. Para comprar, cuando le des al botón vas a tener que tener miedo, porque si no, si no tienes miedo, no te fías mucho. Si tienes miedo, lo más probable es que te vaya bien. Pero siempre y cuando con el sentimiento de mercado cayendo por debajo de 20 y más si estaba en niveles de 3 o 4 que eso era el rebote la crónica de un rebote anunciado, vamos. Y ya puede pasar lo que pase, que es que está muy sobrevendido y lo normal es que hubiera un rebote. Fijaros que la IFO fue enorme, subió casi un 10% me parece. Luego corregí la mitad de la vela, un poco, la mitad de la vela prácticamente. Entre aquí y aquí más o menos, pues la mitad. Sería más o menos esto, más o menos la mitad, un poquito más, pero al final salí para arriba. En resumidas cuentas, estrategia siempre. Estrategia, estrategia, estrategia y sencilla, 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 muy sencilla que puedas hacer con mucha facilidad.
En el momento que alguien te diga, no, es que tienes que poner esta media, este indicador, es que no, es que cuando ya estás complicando las cosas. El mercado es muy sencillo, se mueve como un ganado. Cuando uno se asusta, rápidamente contagia y los demás corren sin saber por qué corren, simplemente corren. Cuando compran, todos compran como una manadita que van detrás, comprando, comprando, y se lo van poniendo cada vez más, poquito más. Venga, compra un poquito más caro, compra un poquito más caro. Y la gente va comprando un poquito más caro, un poquito más caro. Hasta que llega un momento y dice, venga, se cerró la trampa, pum, ahora todo para abajo. Y el que compró más arriba, pues, o le toca perder si tiene esto, pues le toca esperar muchos años hasta que vuelva el precio arriba, ¿vale? Porque podemos ver que hay empresas que con esta pequeña caída, aunque ha rebotado mucho, siguen muy bajas, incluso más bajas que antes, ¿vale? Porque no todo el índice representa lo que está pasando verdaderamente en todas las empresas. Simplemente recoge lo que hace el índice y el índice está formado por empresas muy grandes, las mejores, y entonces, como Google, Microsoft, que se salen porque la verdad es que es una empresa muy buena y parece que nunca tiene techo, siempre sube, 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 porque es muy buena. Pero no quiere decir que todas las empresas tengan ese privilegio, tengan esa ventaja competitiva americana. Americana me refiero. Es más, con los aranceles tienen muchas posibilidades de pasarlo muy mal. Sobre todo las sectores, las cíclicas o las que sean de sector de consumo. O sea, eso es obvio, porque si ahora empieza a haber un desabastecimiento en Estados Unidos, estanterías vacías, los precios se van a disparar y quieras o no, va a haber menos ventas, eso es de cajón, ¿no? Y bueno, puede solucionarse porque puede solucionarse, llegarse a acuerdos ahora de decir, venga, los aranceles han sido una trola, un farol de Trump, ha fracasado, los quita y todo vuelve a la normalidad. Puede pasar y todo puede seguir para arriba. Pero es que nosotros no necesitamos hacer ni detectives ni de nada, simplemente estrategia, punto. Yo compro aquí, no preguntes, simplemente ves que pasa eso, se te está dando la oportunidad, se abre la ventana, compra. Cuando se dé la oportunidad, siempre, casi siempre, vas a tener miedo, porque va a haber mucho entorno muy negativo, todo esto se hunde, tal y cual. Y todo el mundo, por eso precisamente se produce el rebote, porque va a haber un desequilibrio. Entonces, la bolsa siempre rompe para el sitio que la gente menos piensa. Cuando está todo extremadamente en extremos, todo el mundo piensa que va a bajar, pues va a rebotar. Cuando todos están piensan que va a subir, pues va a caer. Es así. No me digas por qué. A lo mejor están programadas para que pase eso. Vete a saber. En fin, amigos, espero que eso, que la estrategia es muy fácil, queda muy claro cómo es. Simplemente hay que diferenciar indexados, si estás indexado o has utilizado la estrategia que comenté en el vídeo aquel, pues que tengas cuidado si ya estás apalancado y tal, que cuidado, que estás llegando a una zona complicada, a lo mejor tienes que reducir, por lo menos reducir, y si ves que va a caer por debajo de 20, no es que vaya a caer por debajo de 20, si ves que ya tu posición se te va a volver, vas a perder gran parte de lo que has ganado, no tiene sentido. O sea, si estás apalancado, repito, si estás apalancado, si no, en ETFs te da igual, te aguantas ahí ya los años y ya está. Pues nada, chicos, hasta otro día.